Vale, pues nada, yo os voy a traer una sección bastante interesante. Es algo que a mí me encanta y me entusiasma. Yo soy un amante del arte y demás. Y hay una figura, hay un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y es el tema de los problemas mentales y el arte, sobre todo. Creo que hay en general bastante relación o hay bastante... Bueno, es algo curioso entre no solo artistas, sino genios de todo tipo, personas que han tenido algún tema o algún tipo de espectro o directamente pues problemas psicológicos. Bueno, siempre ha habido ahí una cierta relación, ¿no? Es algo muy curioso y hay estudios que intentan pues, buscar una relación o ver cómo puede influenciar, ¿no?, de determinados problemas psicológicos con la creación artística, la creatividad, etcétera. Yo no voy a hablar de eso y os adelanto que vamos a traer a un psicólogo o psicóloga que nos hable un poquito de esto ya, ¿vale? Os lo adelanto desde ya, un pequeño spoiler que os hago de próximos invitados. Pero yo simplemente me gustaría pues, hablar un poco de genios que ha habido a lo largo de la historia que han tenido que lidiar con algún tipo de problema psicológico o que incluso en algunos casos pues les ha influenciado, ¿no?, en su arte y en su creación. En este caso voy a hablar de Thelonious Monk. Vamos a viajar. Jorge sonríe porque le gusta. Sí, esa figura le gusta. Le conozco del jazz, tengo varios vinilos suyos y es un artista. Te encanta, ¿no? A mí me encanta. Sí. Vamos a viajar a los años 50, sobre todo, aunque el comienzo de nuestro viaje está en los años 40. Nos ponemos en situación, imagen en blanco y negro, música jazz sonando de fondo, gente con traje y con sombrero caminando por las calles de New York. Chop Suey. Acabamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, estamos en esa época de humo y de whisky. Eso es. Y no solo eso, sino también muchos complejos raciales, que esto tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Nos vamos a un barrio de Nueva York, un chico joven de un barrio humilde de Nueva York que empieza a tocar el piano desde muy joven. Hay algunas fuentes que dicen que empezó con la trompeta pero sufría espasmos y no era el mejor instrumento, así que pasó al piano. No hay mucha fuente oficial, yo esto no lo puedo afirmar, pero bueno, me parecía una anécdota curiosa. Y nos vamos a este ambiente, ¿no? Tú no conoces a Thelonious Monk, ¿no? No, yo estoy esperando a tener un contexto para la gente del 2000. Vale, este no hacía TikToks, que yo sepa. No tiene una colaboración con Lola Lolita. Imagino. Ojalá tuviese un TikTok con Lola Lolita, me encantaría verlo, la verdad. De hecho, ahora en edición, para la gente que lo tenga ahora mismo, lo esté viendo, el podcast, en pantalla va a salir pues en edición un vídeo de esta persona, para que os hagáis una idea de las personas que no tienen visión o que lo estén escuchando en una plataforma que no tiene vídeo. Es una persona mayor, el vídeo es una persona mayor, un vídeo en blanco y negro, bueno, de unos 40-50 años, un señor regordete dando vueltas sobre sí mismo, en una especie de trance, dando vueltas y moviendo la cabeza de arriba abajo, delante de un piano, ¿vale? Esta es la imagen que tenemos de Thelonious Monk. Ahora con esta imagen que te he dado, seguro que estás deseando verle con Lola Lolita haciendo un TikTok, ¿verdad? Una mezcla curiosa. Desde luego. Aminari, ¿tú lo conocías, me has dicho? No, yo no lo conocí. Bueno, pues nada, ahora te lo voy a presentar. Bueno, pues como decía, nos vamos a este ambiente, Nueva York, años 50. Este genio de raza negra, por eso os comentaba el tema. Ahora lo entenderéis. Empezó a tocar en los bares más conocidos de la época. El Milton House, uno de ellos, uno de los bares más conocidos. Digo, no sé si tengo apuntado por ahí el nombre, pero sí. Y fue una figura central del movimiento bebop, ¿vale? Que es un tipo de jazz. Jorge asiente, ¿puedes decirnos un poco cómo es característica? Un poco más. Una demostración, por favor. No, demostración no, porque no. Ya es suficiente con que sea capítulo piloto, no me voy a avergonzar ya del todo. Pero el estilo bebop es un poco más entrecortado que el jazz normal, fraseado, es así. Se le llama bebop porque parece, esto es invención mía, ¿vale? No me toméis como ningún profesional de la música. Así como burbujas entre los artistas, entonces son frases más cortas, más en staccato, con mucho movimiento, y en vez de ser frases largas de minutos, pues van cambiando movimientos y haciendo
ruidos así más... Sí, como más dinámico, correcto. Más pum, Sí, pum, sí. pum. Mucha mezcla, digamos. Sí, como más impulsivo, menos... Sí, un poco como el ska, pero sí, algo así. Vale, sí, algo así. Vale, bueno, pues esta persona empieza a destacar desde muy pronto. Estamos hablando de una persona que hizo un cuarteto con, quiero saber, con gente tan conocida. Su historia. Sí. Tan conocida como John Coltrane, Milt Jackson o Art Blakey, que son algunas de las figuras, pues lo mismo. Si estáis un poco metidos en el jazz, seguro que os sobra. E incluso ha colaborado con artistas como Miles Davis, que a mí me encanta, y otros artistas también bastante conocidos. ¿Qué sucede? Bueno, en los años, estamos concretamente en el 1957, esta persona, que ya era una figura conocida, como os decía, en los locales de jazz, es hospitalizado por primera vez. Fue una admisión involuntaria, creo que viene dado por un accidente, si no me equivoco, un accidente de coche. Pero lo que sucede es que se le empieza a detectar determinadas pautas, determinados comportamientos. ¿Qué sucedía y por qué había hablado del tema racial? Había un patrón, una cosa que se hacía mucho en aquella época, que era a personas de color diagnosticarles, voy a buscar la chuleta porque no me acuerdo exactamente, esquizofrenia paranoide. Era algo que se hacía mucho, que existía como esa tendencia a la mínima. ¿Pero por qué? ¿En plan, debido a qué? Lo que he leído es que hay mucho tema racial allí, o sea, he metido en estos temas, pero bueno, que es como que había una tendencia de que una persona, era una etiqueta, lo de esquizofrénico paranoide, era una etiqueta que se aplicaba mucho a pacientes negros y artistas inconformistas, gente que era un poco pues de la época, ¿no? Al final, en esa época eran como los rockstar, esta gente inconformista que se sale mucho de la norma, estamos hablando también de los años 50. Pero a personas negras que están internas o... No, o sea, que pueden estar... Sí, o sea, no era necesariamente... No, claro. Dentro o sea, de una unidad. Claro, o sea, era, digamos que cuando ibas al hospital a la mínima te podían diagnosticar eso, básicamente. O a la mínima que habían un comportamiento de tal, o a lo mejor si jugabas mucho con las drogas, o te movías mucho por estos ambientes del jazz, que por aquella época el jazz no era de dos señores mayores bailando en la boda de tu primo, ¿no? El jazz en esa época eran los rockstars, eran los que se bebían los pedazos cubatas que flipas y se ponían a bailar y, bueno, pues eso, ¿no? Los festivales de hoy en día. El reggaetón, el techno de hoy en día, pues era el jazz, ¿vale? Entiendo por... esto es tirar la pelota a ver si cuela, pero esquizofrenia paranoide es un poco demasiado estigma y te aleja muchísimo de los demás. Entonces, que te diagnostiquen eso... estamos en una época en la que pues eso era común, el término de loqueros, de esquivar el médico todo lo posible y que no se entendían para nada las enfermedades mentales. Eso es. Estamos hablando de una época en la que ser homosexual era un trastorno mental. Eso es. Para ubicarnos. Sí, totalmente. El síndrome postraumático. La época de igual de electroshocks y esas cosas, ¿no? Ahí está. Efectivamente. Y lobotomías y demás. Sí. Bueno, precisamente, efectivamente, la salud mental no empieza a hablarse hasta esa época y empieza a ver los primeros psiquiatras, etcétera, y se empieza a normalizar. De hecho, yo recomiendo, hay una serie que he recomendado muchas veces a Carol como miembro del equipo de marketing, pero recomiendo a todos, que es Mad Men. Y en Mad Men hay un episodio que se habla de esto, de cómo uno de los personajes empieza a visitar al psiquiatra porque se lo recomiendan y todas las movidas que hay detrás y demás. Es bastante curioso, ¿no? Cómo se empieza a tratar este tema de la salud mental de una forma súper tímida y súper muy estigmatizada. Eso es, con muchísimos complejos y demás. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que Thelonious Monk sí que tenía algo, ¿vale? Algo pasaba con Thelonious Monk. Había una parte de performance y él asumió un poco ese rol. De hecho, su apodo era Mad Monk, un poco el loco, ¿no? El monje loco. Sí, el monje loco. Eso es. Era un poco su apodo. Pero sí es cierto que había algunos síntomas. Por ejemplo, se quedaba dormido en el piano, se quedaba en trance, mirando al vacío delante del piano, en medio de un concierto, se quedaba como completamente en trance. Cosas que podrían pertenecer a su performance, este tema, este comportamiento que os he comentado y que se verá en el vídeo, ¿no? De dar vueltas en círculo, moviendo la cabeza de arriba abajo, en una especie de trance delante del piano y demás. Sí, que formaba parte de su personalidad musical, eso. Sí, o sea, digamos que lo había asumido, pero sí que hay algunos rasgos que son completamente indistintivos, que hay un documental que se documenta muy bien su vida y la recomiendo muchísimo, está en YouTube. Es un documental de Clint Eastwood, lo hizo Clint Eastwood,
que narra su vida y bueno, y se sabe que, por ejemplo, sus hijos comentaron que a veces no le reconocía. O sea que bueno, sí que hay cosas que ya dices no son parte de la performance, es real. Vale. Esta persona empezó a tener este comportamiento y cada vez le afectó más a la música, por desgracia, aunque no impidió que se convirtiera en uno de los músicos más reconocidos y más brillantes de la época, a pesar de estas dificultades y a pesar de vivir en una época en la que la salud mental no estaba nada concienciada y no había un tratamiento real. Y es que encima, en el tratamiento, os voy a comentar una cosa muy curiosa que he leído, no sé hasta qué punto... o sea, no he encontrado fuentes muy oficiales que hablen de ello, pero hay bastantes fuentes y parece que sí que era bastante común, no solo en este caso. Es una persona que no era alcohólico, tomaba drogas y había tema de alcohol, por eso también se le estigmatizaba mucho, pero no era alcohólico, por lo que se cree. Además, dejó el alcohol a los 50, o sea que pudo dejarlo perfectamente y ya prácticamente también dejó las drogas, no del todo, por lo que se sabe. Pero hay un girito muy curioso y es que el doctor, para curarle de este tema que tenía, que repito, no estaba diagnosticado, pero sí que se creía que tenía algo, le recetaba anfetaminas. Los llamaba chutes de vitamina. Esa era su medicación. Esa era la medicación. Muy bien, muy bien. Se los llamaba como vitamin shots, chutes de vitamina, pero su medicación era anfetaminas. O sea que, como comprenderéis, pues ya el Mad Monk... Madre mía. Ahora nos parece una locura, pero volvemos a recordar que la Coca-Cola, la receta oficial, tenía cocaína. O sea, el recetar anfetaminas era como recetar esteroides para ciertas cosas, era la solución del momento. Es más, creo que para romper con la adicción de la cocaína se empezó a recetar heroína. Sí, claro, venga ya. Y la publicidad, es verdad, ¿eh? Supongo que dejó la cocaína seguro. Seguro. Y hubo una época en la que se daba heroína para como alternativa no adictiva a la cocaína. Y también médicos. O sea. Pero bueno, el pobre Thelonious Monk con receta médica se tomaba sus vitamin shots, estas anfetaminas, y lógicamente, pues claro, esto también agravó bastante la situación. No impidió, como digo, hacer una carrera increíble y tiene vídeos y tiene actuaciones nada más y nada menos que con Ella Fitzgerald y el gran Louis Armstrong, entre otros, que son pues unos verdaderos bestias dentro del mundo del jazz y tiene conciertos y tiene actuaciones con ellos. Yo os lo recomiendo porque te guste o no este tipo de música, es música que es que está tan bien hecha y es tan buena que la disfrutas, o sea, es que la disfrutas, es así, aunque no seas un friki del jazz. Y nada, la vida de esta persona, pues su estado se fue deteriorando bastante hasta que en los años 60, 70 ya dejó de aparecer casi en actuaciones, empezó a desaparecer y por desgracia pasó los últimos 6 años de su vida en un estado completamente retraído, frente al televisor, a veces apagado, simplemente se quedaba en trance delante del televisor. Pero dejó las anfetas, dejó la droga. Las anfetas suponía que era receta médica. No sé cuánto tiempo estuvo con ellos recetado, pero bueno. Y la droga la dejó, o por lo menos casi toda, y dejó el alcohol. Y simplemente pues, se quedó ya en este estado completamente retraído delante del televisor, donde pasó los últimos años de su vida hasta que falleció. Falleció por una parálisis cerebral, si no me equivoco. No sé si lo tengo por aquí, la verdad. Como ya sabéis, pues esta sección la preparamos hace 2 semanas cuando íbamos a grabar, entonces está un poco... hay que recordar los apuntes. Sí, hay que recordar los apuntes. Pero bueno, sí, no sé, no tengo exactamente esto, pero creo que fue eso, derrame cerebral o parálisis cerebral, pero bueno, un poco derivado de su estado. Una vida bastante depresiva, o sea, bueno, un final bastante depresiva y una vida bastante lúgubre, pero acorde a estas grandes leyendas del jazz, ¿no? Que es un poco lo que pasaba en esta época y lo que sucedía, ¿no? Por desgracia, sí, en parte por el ambiente y por lo que a ello llevaba, se hacen las drogas y la bebida, además de por complejos, por situaciones de salubridad no óptimas, digamos, no eran los locales ni la sanidad que se tiene ahora, ni las casas, ni todo esto que ahora nos mantiene sin bacterias. Entonces, sí, había más posibilidades de quedar un poquito más perjudicado más pronto en tu vida. Eso es. Pero bueno, aún así... Hombre, en el momento en el que la medicación que te recetan son anfetas, ¿no? Sí, ya vamos mal. Ya ahí sí, despegas es que sí. directamente.
Pero bueno, como comentaba, ¿no? Aún así esta persona consiguió convertirse en una leyenda y hay que decir que, joder, no solo era un pianista buenísimo, buenísimo, y a día de hoy lo comparas con pianistas de día de hoy y te sigue pareciendo un genio absoluto, no solo por su técnica, también por su capacidad de crear, cómo se dejaba llevar con esos espasmos, con esa forma de tocar la música en plan muy acorde a esa personalidad, ¿no? Del loco. Se está emocionando Pablo, ¿eh? Se está, vamos. Y no solo eso, sino que logró ser un superviviente, ¿no? Lidiar con sus dificultades y aún así hacerse un hueco en el mundo de la música y un nombre en la historia como uno de los mejores pianistas del jazz y una de las figuras del jazz más importantes. Ole ahí, sí señor. Aplausos para el Mad Monk. Merecido. Hemos introducido un sonido de piano a Meirani. A Meirani okay. Para que tenga contexto. Sí. Y nada, quería comentar... lo que me quedaba por comentar era simplemente que, bueno, aunque durante esta época no se supo, 20 años más tarde se recetó, un poco haciendo el estudio de sus casos, como bipolaridad, trastorno bipolar. Fue un poco el trastorno que se le diagnosticó ya un poco con más conocimiento, ¿no? 20 años después de su muerte. Y nada, esa es un poco la historia de este genio del jazz. No sé qué os ha parecido. ¿Opiniones? ¿Pensamientos? A mí, pues, como todas las grandes, igual que Duke Ellington, igual que Louis Armstrong, igual que Stevie Wonder. Stevie Wonder es un caso muy acorde a este podcast para tratar largo y tendido. Sí, Stevie Wonder... Sí, merece mucho la pena que lo traigamos. Pero sí, el caso de Thelonious Monk, pues es otra de esas estrellas fugaces que por suerte tenemos algo de lo que dejó y que influyó muchísimo e hizo mucha historia en la música. Sí, totalmente. Creo que tenéis el documental en YouTube en inglés, subtitulado al italiano, creo que lo he visto yo, no sé si habrá en español. Yo en su momento lo vi en español, pero lo vi a lo mejor hace como 5 o 6 años, ya no me acuerdo. Pero bueno, muy recomendado por si queréis. Por algún lugar está. Sí. Está claro. Sí. Por algún lugar lo tenéis. Además, eso que es un documental de Clint Eastwood, nada más y nada menos. Y es muy curioso. Así que nada, bueno, eso es un poco el final. ¿Y no perjudicó a la opinión pública su diagnóstico? O sea, ¿no le perjudicó a la audiencia? No porque... A nivel de estigma, más que nada. Sí, no. O sea, él, ya te digo, jugaba mucho con eso, era su personaje, el tío con un comportamiento más errático, más caótico, ¿no? Y como Kanye West, un poco con esa personalidad y un poco... Digamos que Kanye West... Bueno, sobresaliendo, Kanye West por así hablaría decir. un poquito mal ahora mismo de Thelonious Monk, creo yo. No es el mejor ejemplo. Por el girito que ha tenido últimamente, que se le ha ido un poco la pinza, sí. Y, hombre, ha dicho cosas un poco racistas. Sí. No estoy metida en eso. Pues Kanye West, mírate los últimos años de sus intervenciones en la tele y tal. Pero racistas. Hombre, sí, creo que un poquito de nazismo. Eso te iba a decir, creo que ha dicho, se le ha ido la olla. Entonces, sí, pero yo creo que todo eso forma parte de su propio personaje. O sea, yo no creo que él piense realmente eso. Pues yo no creo que él se crea eso. Igual que va por ahí, también va lo de Thelonious Monk. Entonces, en parte Kanye West sí, será personaje, a lo mejor, y con mucha probabilidad será parte suya. Con Thelonious Monk era menos de show y más de físico, en el que sí que es verdad, lo integró. Yo lo veo como una táctica defensiva. Al final integras, te sobrepones a la vergüenza y al estigma, haces que tu audiencia te ame precisamente por tus defectos y haces lo que te mola. Eso es. Hombre, es hacer tu punto débil, por así decir, tu punto fuerte. Sí, tu punto fuera de la norma, hacerlo precisamente como tu marca personal. Es súper interesante. Claro, decía un terapeuta que justo cuando uno expone las vulnerabilidades es cuando ya las pueden dejar de usar en tu contra, ¿no? Entonces... Sí, él exponía eso y era parte de sí, pues a lo mejor la gente lo conocía por eso, pero yo creo que es totalmente un resultado distinto a que si él hubiera tratado de ocultarlo, de que desapareciera, de que entonces lo usó así. Eso es. Totalmente. Pierde todo el peso al final. Si tú no le das importancia y lo asumes, la gente lo va a asumir mucho más fácil. Pues sí, totalmente. Claro. Así que nada, todos estamos esperando a ver si puede hacer un TikTok con la Lolita. Y... ya le podéis ir desenterrando porque... Ya sabes, Lola. Bueno, oye, a lo mejor una inteligencia artificial o aunque sea una canción. Estamos cerquita.
Si algún Hombre, día ahora se pueden sucede- hacer canciones perfectamente con voz de quien sea, así que mira, tenemos aquí una colaboración. Será un tópico para otro día, pero sí, ya se puede revivir. Jorge, te lo dejamos de tarea. Eso es. No, es que no me quiero enrollar otra hora, pero lo podríamos discutir. Te estamos poniendo a prueba un poco, Jorgito, a ver si aguantas. Lo más parecido a día de hoy sería Ignatius Farray, el cómico español. Yo creo que se parece un montón a Thelonious Monk. Si algún día hacen algo juntos, aquí seremos los primeros en verlo. Ojalá pase. Bueno, pues nada, si os parece ya cerramos este Venga. podcast, que hay que irse, es viernes.